Buenas noches, compañeros. Bienvenidos de nuevo a este encuentro que nos tenemos del diplomado. Y para nuestro segundo entregable, quisiera reformular algunas preguntas a los compañeros, ya que yo voy a ser el entrevistador. Y me gustaría saber qué opinan respecto al por qué es importante analizar la brecha curricular entre la educación media y la educación universitaria. Hola, Osvaldo Hernández de acá de Nicaragua. Con gusto. Bienvenido. Tiene un minuto, Osvaldo. Abordar las brechas entre la educación media y universitaria en América Latina es fundamental por varias razones que impactan directamente en la calidad educativa, la equidad social y el desarrollo profesional de los jóvenes. Esto incluye mejora en la transición académica. Muchos estudiantes llegan a la universidad sin las competencias básicas necesarias, lectura crítica, escritura académica, razonamiento lógico. Abordar estas brechas permite preparar mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos universitarios y reducir la brecha de deserción. También promueve la equidad educativa. Las diferencias entre estudiantes de zonas urbanas y zonas rurales o entre instituciones públicas y privadas generan desigualdades en el acceso y éxito universitario. Identificar y cerrar estas brechas ayuda a nivelar las oportunidades y garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a una educación superior de calidad o media de calidad. También fortalece la articulación Gracias, curricular. Osvaldo. Muchas veces los contenidos de la educación media no están alineados con los requerimientos universitarios. Abordar esta desconexión permite diseñar trayectorias educativas coherentes, facilitando el aprendizaje progresivo. Muchas gracias, Osvaldo. Con Muchas gracias gusto. por ese gran aporte. Quisiéramos también saber si alguien sabe sobre el seguimiento de graduados es eficiente para garantizar la calidad en la formación de educación media. Repito la pregunta. ¿El seguimiento a graduados es eficiente para garantizar la calidad en la formación en educación media? Hola, Diga. también Osvaldo Hernández puedo aportar en ese caso. Perfecto, Osvaldo. El seguimiento a graduados, puede ser una herramienta muy eficiente para garantizar y mejorar la calidad en la formación de educación media, pero su impacto depende de cómo se diseñe, implemente y utilice. Eh, Evaluación de pertinencia curricular permite saber si lo que se enseñó en el aula realmente sirve en el mundo laboral o académico. Identifica la brecha entre formación y necesidades del entorno. También permite la retroalimentación para mejorar la enseñanza. Los egresados pueden señalar qué contenidos, habilidades, competencias fueron útiles y cuáles no. Esto ayuda a ajustar los módulos, las metodologías, las asignaturas y prácticas que se incorporen en el currículo para educación media. En muchos países de América Latina, bueno, para decir mucho, en varios países de América Latina se hace el seguimiento de graduados, de egresados de la educación primaria, de la educación secundaria y de la terciaria. Esto porque es necesario hacer readecuación de los contenidos curriculares. Y si nosotros no hacemos un seguimiento de graduados, posiblemente estaríamos cometiendo un error con la calidad de la enseñanza de los futuros egresados de nivel medio y tendrían grandes dificultades para ingresar a la educación universitaria. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Entonces, ¿ustedes considerarán cuáles son las expectativas que se tienen en las universidades con respecto al egresado de educación media? Licenciado Douglas y buenas noches, compañero. Dairin de Guatemala. Bienvenido. Realmente las expectativas muchas veces para la universidad son bastante eh, altas respecto al nivel del egresado de nivel media. En Guatemala, por ejemplo, es un caso que tenemos índices de lectura y de matemática bastante bajos, lo que implica para la universidad pues un pequeño bloqueo, retroceso o digamos
una brecha que nos hace como disminuir el proceso normal en la universidad, ya que el estudiante necesita un refuerzo, un curso paralelo, el reforzar sus conocimientos básicos en lectura y matemática. Entonces, considero yo que las expectativas a nivel universitario siguen siendo que tengamos estudiantes graduados con tal vez con competencias ocupacionales que todavía no alcanzamos y que es lo que establece el currículo nacional base de nuestro país. Sin embargo, creo que sigue habiendo ese desfase entre el nivel medio y la educación universitaria, que por lo menos en el perfil de ingreso todavía no alcanzamos el nivel que esperamos a nivel universitario. Y hablo de la universidad pública de nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Dairen. Excelente datos los que nos da. Eso nos lleva a una pregunta que quiero reformularles a continuación. ¿Consideran ustedes que los contenidos están actualizados y contextualizados a la realidad del estudiante? Elizabeth, creo que está hablando, no, si no tiene el micrófono encendido. Sí, 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 disculpe. Sí, buenas noches. Desde mi experiencia en mi país, Nicaragua, considero que los contenidos están trabajando en la actualización y en la contextualización a la realidad de los estudiantes en la educación media y también a nivel de la universidad, porque actualmente contamos con una estrategia nacional de educación donde abarca algunos ejes que tienen que cumplir con lo que se está esperando formar a los jóvenes y a nivel de educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus aportes, Elizabeth. Esto también nos puede traer a la siguiente pregunta que quiero formularles, que exigen las empresas que puedan contratar ya sea de manera local, internacional o global. Muy buenas noches, mi nombre es Mayra de Guatemala, un Bienvenida, gusto, Mayra. muchísimas gracias. Bueno, pues también la pregunta es muy importante, ¿verdad? Porque también estamos analizando la importancia que tiene la formación, ¿verdad? Y cómo juega el currículum acá un papel importante. Y pues realmente vemos de que el egresado universitario pues tiene que cumplir o se espera, la sociedad espera que pueda cumplir un perfil para poder desenvolverse en un campo laboral, ¿verdad? Responder de manera eficiente. Sin embargo, también existen muchos desafíos porque pues también tenemos ese enfoque de que se prepara al universitario para poder desenvolverse a nivel local. Sin embargo, también sabemos de que ahora pues tenemos que tener esa mirada o esa apertura también global, ¿verdad? Que tenga las capacidades para desenvolverse no solo en su país, sino también cruzando fronteras y también tomando en cuenta, ¿verdad? Que ante esta situación tenemos pues el uso de las tecnologías, ¿verdad? Que también son situaciones que nos obligan y nos demandan también el poder tener mayores competencias. Entonces, realmente son desafíos. Abordar de esto creo que no existe como una respuesta única. Sin embargo, también deberíamos de generar esas propuestas, ¿verdad? De cómo poder fortalecer el perfil de los estudiantes y del egresado universitario para que realmente pueda responder a esas demandas laborales. Muchísimas gracias, Mayra. Sí, realmente vemos que hay bastante brecha entre lo que se está dando a nivel de educación media y a nivel universitario. Me gustaría reformular una pregunta, a ver si alguien nos podía ayudar. ¿Qué desafíos creen ustedes que enfrentan los egresados de educación media cuando llegan a la universidad? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Repito la pregunta. ¿Qué desafíos se enfrentan los egresados de educación media cuando llegan a la universidad? Tal vez solo me gustaría aportar también en esta pregunta y comentar, ¿verdad? De que
pues existen muchos desafíos. La verdad es de que acá también vemos que el currículum juega un papel muy importante porque se espera también, ¿verdad?, que todo el contenido se pueda desarrollar. Y pues acá vemos lo que es el perfil del egresado de educación media. Sin embargo, cuando hay información que no se recibe o no se desarrolla, que se convierte en currículum nulo, pues también esto no brinda como esa formación esperada o deseada. Entonces, esos desafíos al momento de poder estar ya en educación superior, ¿verdad? Y el ver de que hay estudiantes o compañeros de diferentes, provenientes de diferentes centros educativos y que pues dependiendo de cómo se hayan abordado y desarrollado y fortalecido esas competencias o esas capacidades, pues cada uno se va a desenvolver a su manera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando algunas veces se queda con esa situación de que me faltó o está, por ejemplo, en el tema del lenguaje, en el tema de matemáticas, ¿verdad? En el área de comunicación y lenguaje, de matemáticas, si no se tuvo esa formación, eh, y otros compañeros sí la tuvieron, ahí se va viendo esa como desnivelación. Entonces, creo que en América Latina esos son desafíos que están muy presentes y pues también los compañeros seguramente tendrán que aportar a esta pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Mayrita. Lick Con, Osvaldo, con respecto, sí, Dairi. perdón, Lick Douglas, solo para complementar, se repite entonces lo que ocurre en el sistema nacional previo a la universidad, porque a nivel universitario ocurre lo mismo, la deserción, el fracaso escolar, a causa de las debilidades que presenta el estudiante, quien atravesó un proceso de aprendizaje en donde de pronto el profesional a cargo en cada grado, pues por el desconocimiento en los temas curriculares, o con lo poco que pudo pues aportar al estudiante, siguió con los paradigmas tradicionalistas de la educación, ¿verdad? Haciendo lo que aprendió. Entonces se ha roto un poquito ahí la oportunidad para que el estudiante sea en realidad el protagonista y tenga éxito al llegar a la universidad, porque estamos hablando de que se formó con un currículum actualizado que enfrente la innovación y la demanda que pues a nivel universitario el estudiante tiene que desarrollar su autonomía, su motivación personal, cuestiones que a veces resultan en una frustración para el mismo estudiante al no alcanzar la expectativa que tiene la universidad de él como un perfil de ingreso, ¿verdad? Gracias. Cada uno de los aportes que han dado ustedes están totalmente echados a la realidad. Es el caso también aquí en mi país, en Honduras. Eh, Muchas veces las secretarías de educación de nuestros países están un poco desarticulados de las universidades autónomas, pues nuestras universidades son autónomas y ellos dictan sus propias conclusiones respecto a los contenidos y a las realidades de cada estudiante. Entonces, a modo de verlo, pues veo que sí tenemos el mismo sentir en todos los países, como lo han expresado ustedes, los de Guatemala, los de Nicaragua, y también aquí en mi país, en Honduras, es igual también, ¿verdad? Los muchachos de educación media muchas veces llegan con las competencias adecuadas a la universidad, y es aquí el momento oportuno para decirles tanto a las universidades, a la academia en este caso, y a las secretarías de educación que tendrían que homologar los contenidos para poder sacar un mejor resultado en esta era de tecnología, ¿verdad? Creo que el tiempo es más que suficiente, así que les agradezco que hayan estado participando. Muchísimas gracias, licenciada Dairi, muchísimas gracias, licenciada Elizabeth. Muchísimas gracias, licenciada Mayra, y muchísimas gracias, licenciado Osvaldo, a cada uno en sus países. Feliz día. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Gracias, hasta igualmente. pronto. Hasta pronto, muchas gracias.